Muy buenos días, familia de Encuentro con Dios en Pleno. Habla Bob desde Nicaragua. Hoy me toca compartir la palabra con ustedes. Bueno, quiero explicarles una cosita antes. Como siempre digo, estoy grabando con mi teléfono y no tengo manera de editar, entonces lo que sale. También por las condiciones tengo abiertas las puertas, entonces se oye los ruidos de la calle como cuando grabo el Daily Audio Bible, pero estoy muy contento de estar con ustedes. Antes de entrar en la palabra, quería decirles que la profesora Ligia, a la cual ustedes apoyan con finanzas cada mes, ella está haciendo un trabajo excelente, buena maestra con ideas nuevas y da buena clase, participa con nosotros en el club de niños. Entonces, gracias a ustedes por apoyarla a ella y siempre es una bendición. Bueno, como siempre es la mañana hoy, entonces con mi café, mi computadora, entonces vamos. Platicando con mi esposa hace poco de unas situaciones en las cuales estamos viviendo y una cosa que habíamos observado en otras personas y situaciones en sus vidas, yo tomé la decisión que para este mes quería visitar de nuevo un tema que había yo tocado en una forma parecida hace años en Manto de Gracia, y cómo tratar con las dificultades de la vida, usando de la Biblia la idea de una tormenta física como ejemplo de las dificultades de la vida. La Biblia es un libro curioso porque además de hablar de las pruebas y tentaciones, por ejemplo en Santiago, yo sé que ustedes han estudiado el libro de Santiago, que habla mucho de cómo manejar las tentaciones y las pruebas, y Proverbios también provee bastante sabiduría y cómo manejar estas dificultades de la vida. Y sabemos que hay persecuciones y un montón de cosas que nos suceden, y la Biblia habla bien claro de muchas de estas cosas, además de la claridad de Santiago, por ejemplo, cuando dice que debemos saltar con gozo cuando enfrentamos las tentaciones. La Biblia también provee alegorías que expliquen en una forma diferente cómo vencer los problemas o superar las tormentas de la vida a las cuales nosotros tenemos que enfrentar. Ahora nosotros sabemos que en el mundo normal, el mundo físico de la tierra, hay tormentas que existen, pero son muy diferentes. Diferentes clases, cada tormenta tiene su propia causa y una manera adecuada para enfrentarla. Por ejemplo, en una tormenta de nieve uno se queda, o cuando hay hielo en la calle, uno se queda en la casa, y cuando sale con un abrigo fuerte. Con un huracán uno tiene que huir para evitar los daños personales. O sea, cada tormenta, un tornado es diferente totalmente. Cada uno tiene su causa y su manera para responder. Igual en la vida cristiana de cada uno de nosotros. Hay tormentas con fuentes diferentes, causas diferentes, y que hacen cosas diferentes en nuestras vidas, y hay maneras diferentes para tratar con ellas. Y muchas veces nosotros como cristianos fallamos porque tratamos a todo como una sola cosa, y no es posible. Tenemos que ser sabios. Por eso la Biblia nos enseña que debemos seguir a Cristo siempre, porque sin la guía de Dios a veces vamos mal. Yo me acuerdo hace años en Cristo para las Naciones estaba enseñando una maestra muy buena que se llama Joy Dawson, que además de su ministerio siempre daba consejería matrimonial.
Y ella dijo que estaba aconsejando una pareja de unos problemas y Dios le proveyó una respuesta. Ella se la pasó a ellos, la respuesta de Dios, y todo salió muy bien. El día siguiente apareció otra pareja, igual, casi igual, y en su manera, en su historia, en su problema. Entonces ella comenzó a explicarle la misma respuesta cuando Dios la paró, diciendo: no, es muy parecido, pero usted necesita la guía específica para ellos. Vamos a ver que en nuestras vidas, con las tormentas y las dificultades, hay principios generales, pero en cada situación tenemos que buscar a Dios. Algo que no me gustan son las respuestas sencillas que siempre el cristiano perezoso da. Digo perezoso porque no quiere buscar a Dios, solamente quiere decir: bueno, el diablo me está molestando. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero este cristiano perezoso no quiere buscar a Dios, no quiere saber exactamente o pasar el tiempo buscando la respuesta. Entonces da una respuesta sencilla que no sirve. Otra respuesta sencilla es: Dios me está enseñando algo. Puede ser que sí, y la verdad es que puedo aprender en toda situación, mas sin embargo tengo que ser sabio para aprender. Otros que culpan a otros. Yo conozco tantas personas que nunca aceptan la responsabilidad de sus propias acciones. Siempre culpan a alguien más, un familiar, un hermano, al gobierno, al pastor. Y es una respuesta sencilla, porque si ellos pueden culpar a otra persona, no tienen que aún ver lo malo que tal vez tengan en su vida. Yo tengo la opinión que casi nunca sirven las respuestas sencillas. Cuando algo feo le pasa a un cristiano, nosotros queremos darle respuesta: es por tu falta de fe, es por otra cosa. Y hablamos sin sabiduría porque queremos dar una respuesta. Por esto Santiago dice que debemos ser pronto para oír y tardo para hablar. Pronto para oír primeramente a Dios y tardo para expresar nuestras propias opiniones. Entonces lo que quiero hacer, y eso es algo que he estudiado durante muchos años, son algunas tormentas en la Biblia para analizar cómo se aplican a nuestras vidas. La primera tormenta que quiero ver es la tormenta de Jonás, que se encuentra en el libro de Jonás. Tengo problemas con mi computadora, voy a ver cómo hago así. Esto, ahora sí. En el libro de Jonás vamos a ver lo que pasó. Entonces, si tienen su Biblia, quiero que ustedes abran su Biblia en el primer capítulo de Jonás. Y yo voy a leer de mi iPad los primeros 5 versículos. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, es curioso porque en esta historia de Jonás sabemos que hubo una tormenta, pero la fuente de la tormenta fue el mismo Jehová, no fue el diablo. Y la causa de la tormenta fue la desobediencia de Jonás. La desobediencia de Jonás causó la tormenta,
pero la fuente de la tormenta fue el mismo Jehová. Ahora en este caso, no hubiera servido reprender a Satanás, ni reprender la tormenta. Vamos a ver en el segundo ejemplo que Cristo una vez reprendió la tormenta. En este caso, no hubiera servido reprender la tormenta porque la culpa fue de Jonás. En esta clase de tormenta, la única respuesta es arrepentirse, pedir perdón y la misericordia de Dios para poder salir. Es la única manera, declarando la palabra de Dios, declarando las promesas. Yo soy la cabeza y no soy la cola. Esta tormenta no me va a dominar. No sirve, porque la fuente es Jehová mismo por la desobediencia de uno. Entonces vemos a Jonás en el capítulo 2. Voy allá al capítulo 2. Cuando por fin oró Jonás a Jehová. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, porque sabemos cómo sigue la historia. Los marineros lo echaron en el mar, se calmó todo y un pez grande se lo tragó. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que sigan vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vemos la única respuesta posible: arrepentirse y clamar a Jehová. Y Jehová lo puso en libertad. La fe es importante, porque sin la fe no puedo agradar a Dios. Pero no importa la gran cantidad de fe que tenga yo en una situación así. Lo que me toca es obedecer y arrepentirme. Nosotros nos metemos en problemas por la desobediencia. Tal vez por desobedecer la palabra escrita ya nos metemos en problemas. Tal vez por ignorar la voz suave del Espíritu Santo, la conciencia. Tal vez por no hacer lo bueno que sabemos. Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces hay un montón de razones. Ahora Dios no está en el cielo buscando cada oportunidad para meternos en una tormenta, pero tenemos que ser honestos. Cuando enfrentamos las dificultades, tenemos que preguntarnos, ¿será posible que estoy en esto por la desobediencia? Si estoy en desobediencia, aún las oraciones de Billy Graham no me van a ayudar. Tengo que arrepentirme. Ahora, si me encuentro en una dificultad y Dios no me revela algo, entonces no tengo que seguir buscando un pecado, porque hay otras fuentes también. En esto entramos en la tormenta de los discípulos. Quiero que ustedes vayan en sus Biblias a Marcos 4, 35 hasta el 41. Entonces voy yo, Marcos 4, 35. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, y es Jesús que les dijo,
pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenés fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Aún el viento y el mar le obedecen. Debe ser obvio la diferencia entre esta tempestad y la de Jonás. Varias cosas, si ustedes pueden tomar un momento para pensar. En primer lugar, Jesús estaba en la tormenta y sabemos que Él no peca. En segundo lugar, Él reprendió a la tormenta. Y cuando uno reprende a algo, generalmente es porque el enemigo está detrás de todo el movimiento, entonces fue reprendido. Vamos a ver que la diferencia entre esta tormenta y la de Jonás es que no fue por la desobediencia de los discípulos, porque Jesucristo dijo: pasemos al otro lado, y ellos, obedeciéndolo a Él, se metieron en el barco para pasarse al otro lado. Es bien diferente. Ellos estaban en una tormenta no por desobediencia, sino por obediencia. En este caso, no hubiera servido el arrepentimiento. Oh, Dios mío, perdóname por haberme entrado en el barco. No, ellos lo hicieron por la voluntad de Dios. Cristo les dijo que entrara allá en el barco para pasarse al otro lado. Hay gente que siempre está pidiendo perdón por toda cosa, pero la verdad es, y quiero que me escuchen bien, si uno sigue a Cristo, va a enfrentar dificultades. Cada persona que intenta a servir a Dios va a enfrentar cosas feas que no vienen de Dios. En el caso de Jonás, la fuente fue Jehová mismo por la desobediencia de Jonás, pero en este caso no fue la desobediencia, sino la persecución del enemigo por haber obedecido a Cristo. Yo he visto en mi vida muchas veces ejemplos de esto y en la vida de otras personas, y hasta hoy día, uno que digamos usted es el primero en toda su familia de hacerse cristiano, va a sufrir usted. Los primeros misioneros que llegan a una tierra pagan un precio enorme, y después los que siguen construyen sobre esto y siempre pagan algo, pero no el mismo precio. Los que siguen a Dios van a sufrir cosas, no por el pecado, sino por obedecer a Dios. ¿Y cómo responden los discípulos? El versículo 38. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagínense ustedes, la primera respuesta es la respuesta de muchos de nosotros: Dios, no te importo yo, Dios, no te importamos nosotros, Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué nos dejas así? Y así vamos culpando hasta Dios, en vez de entender que tenemos que seguir adelante siguiendo a Dios. Les quiero decir algo con esa clase de tormenta: es la fe. Podemos reprender al enemigo, pero muchas veces los resultados no son inmediatos como en este caso. Una clave para esa clase de problema, de dificultad, a veces las dificultades de esta clase duran mucho tiempo. Tenemos que persistir con paciencia, siempre siguiendo a Cristo, sin tirar la toalla, sin rendirnos, sin darnos por vencidos. Tenemos que seguir con fe. A veces la fe tiene resultados inmediatos, a veces no. La fe de Abraham duró años y años y años hasta por fin tener a su hijo Isaac. Y después Dios le pidió su propio hijo. La fe,
cuando obedecemos a Dios requiere que persistamos y persistamos. Hay varios ejemplos en la Biblia de esa clase de dificultad. Pablo y Silas en Hechos 16, en el versículo 6, si quiere ver en su Biblia, Pablo vio una visión que vino de parte de Dios, y él vio un hombre de Macedonia que decía, venga para acá para ayudarnos. Entonces él entendió en su mente que era la voluntad que él fuera a Macedonia para compartir el Evangelio. Ahora uno piensa que apareció algo en el teléfono, ojalá que no salga en la grabación, un recordatorio de mi teléfono para hacer algo. Bueno, Pablo hubiera pensado, bueno, la voluntad de Dios que yo llegue allá, entonces todas las puertas se van a abrir y todo el fruto. Pero cuando llegó allá con Silas, él predicó el Evangelio, pero resulta que él fue encarcelado, golpeado, latigado y echado en la parte más oscura de la cárcel con Silas por haber obedecido a Dios. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Es por eso muchos cristianos están buscando las bendiciones, la prosperidad, lo bueno, pero no quieren pagar el precio. Pero Dios está levantando gente como Pablo y Silas y los discípulos y muchos de ustedes que su primera preocupación es la voluntad de Dios, no la bendición de Dios. Como les compartí la vez pasada, no podemos buscar la bendición de Dios. Buscamos a Dios y Él nos da la bendición adecuada en el momento correcto. ¿Y qué hizo Pablo y Silas? Y les animo que lean en el Hechos capítulo 16. Estando castigados, tormentados, con mucho dolor en la cárcel por haber obedecido a Dios, dice la Biblia que ellos cantaban a Dios y Dios lo puso en libertad y Dios hizo una obra más grande. Pero ellos no sabían, no tenían la garantía de que al alabar a Dios que iba a haber un terremoto para ponerlos en libertad. No hay garantía de esto, pero ellos sí hacían lo correcto. En este caso, la dificultad, la tormenta viene muchas veces porque estamos obedeciendo a Dios. No sirve arrepentimiento, no sirve nada de esto, el análisis propio. Lo que sirve es la fe y persistir sin darme por vencido. Algunos de ustedes están en relaciones con dificultades por haber seguido a Dios y tienen años y años y años de persistir. Yo les digo que sigan adelante con fe y que Dios haga la obra. A nosotros nos toca seguir fieles. Bueno, hay un ejemplo más, y hay más en la Biblia, solo son esos ejemplos que me llaman la atención, y es una tempestad que ocurrió en Hechos 27, y es un pasaje largo, pero les invito a que abran sus Biblias en Hechos 27, versículo 8, y vamos a leer varios versículos. Es la tempestad de Pablo, que no tiene por causa ni el pecado de él, ni la voluntad de Dios, ni obedecer a Dios, pero otra causa, y esta tormenta tal vez sea la tormenta más común. Dice así en el versículo 8, porque Pablo estaba yendo hacia Roma y en un barco, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestra persona. Entonces Pablo les está hablando de este viaje que va a ser peligroso. Y Pablo, yo creo, está diciéndoles por la palabra de Dios.
Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Heroclidión, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zapar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla, y sabemos que ya se salvaron. Ahora, ¿qué es la diferencia entre esta tempestad? No es como Jonás, porque Pablo no desobedecía a Dios. Él era preso. Lo llevaban a Roma a estar delante del César para dar cuenta de varias cosas. Entonces no fue por desobediencia ni por obediencia realmente, porque en esta tormenta no era porque él estaba predicando, sino por otra cosa. Y esta clase de tormenta tal vez es la más común en las vidas de nosotros y que nos causa más dificultades mentales. Él se encontró en una tormenta no por desobediencia ni por persecución, más bien por la desobediencia de otros. Él había dicho: no es conveniente que hagamos este viaje, pero por la desobediencia del piloto y del dueño del negocio, Pablo estaba sufriendo en una tormenta como muy pocas. Él estaba sufriendo por culpa de otros. Y eso es más difícil para nosotros, porque pensamos: no es justo. Pero vivimos en un mundo no justo, y muchas veces sufrimos por causa de otros. Muchas veces mis hijos han sufrido no por su propia culpa, sino por, la estupidez de su papá. Pero así sucede. Hay niños que tienen borrachos, alcohólicos por padres. ¿Qué culpa tiene el niño? No tiene culpa. Un niño cuya mamá es drogadicta y nace el niño como adicto, ¿qué culpa tiene? Ninguna. Pero así es. O digamos, un hombre se mete con una mujer que no es su esposa y nace un niño, una niña. ¿Qué culpa tiene el niño? Ninguna. Mas sin embargo, a veces sufre muchas cosas por culpa de los demás.
Pablo se hubiera enojado, hubiera respondido con rencor y enojo y ira, porque realmente no era justo. Y si somos honestos, vamos a ver en nuestras vidas que nos pasa muchas veces y nos llenamos con tanta ira contra las personas, las que tienen la culpa, que ni podemos buscar a Dios. Tengo que confesar que esto me ha pasado a mí muchas veces en mi vida, he sufrido esto. Actualmente estamos pasando por una dificultad que no es culpa de nosotros, mas sin embargo tenemos que pagar un precio. Entonces Pablo se hubiera enojado, hubiera respondido con ira, que es mi tendencia personal, porque si no es mi culpa, es culpa de alguien más, quiero ver que ellos paguen el precio. Pero aún así no cambia la situación. Él se hubiera sentido lástima de sí mismo como Elías en 1 de Reyes 19. Dios, solo yo soy el siervo fiel. Pero no le hubiera servido a Pablo ni a nadie más. El creyente no tiene el derecho de sentirse lástima así de sí mismo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? En primer lugar, fue honesto. Él no dijo, bueno, hermanitos, no sé por qué esto está pasando. No, él dijo, ustedes me hubieran prestado atención. Y él les habló la verdad, pero con paciencia y con amor. Y él siguiendo a Dios, porque en el momento de estar en medio de la tormenta, no le hubiera salvado la vida pelear con las personas. Entonces sabemos que él estaba siguiendo a Dios y buscando a Dios, porque el ángel de Dios le apareció con la buena noticia de su salvación, y él confió en esto. Tenemos que darnos cuenta que los propósitos de Dios abarcan mucho más que nuestros deseos personales y nuestras metas personales. Los propósitos de Dios tienen que ver con el mundo entero. Muchas veces yo viendo los niños de colegio, los chiquititos, los necios, los que no ponen atención, los que les cuesta, yo entiendo que la razón por la cual estoy aquí yo es para sembrar en la vida de ellos. Y poco a poco ellos van captando, pero es muy posible que nunca vea yo los resultados permanentes del Espíritu de Dios. Yo tengo mis añitos, y un niño del segundo grado, cuando ya sea hombre, es muy posible que no esté aquí en el colegio para ver el resultado. Puede ser que sean personas importantes, no importantes. Me gustaría que todos fueran padres buenos, esposos buenos, pero uno tiene que entender que los propósitos de Dios abarcan más que mi propia vida. Y cuando entiendo esto, yo puedo pasar por las tormentas causadas por otras personas con éxito. Ahora hay mucho más que decir de este tema, y tal vez algún día les voy a compartir más, porque hay un principio también que se llama límites. Puede ser que esté yo en un problema por causa de otra persona y tengo que reaccionar con amor, pero esto no significa que tenga que darle a esa persona permiso para manipular mi vida. El caso de Jesús, él dio su vida por todo el mundo, pero él no confiaba en las personas. Cuando querían hacerle rey antes del tiempo, no permitió esto. Cuando querían matarlo antes del tiempo, él pasó por en medio de ellos. Y dice la Biblia que él no confiaba en ellos porque conocía sus corazones. Entonces es otro tema. Pero el tema de hoy es, muchas veces nos vamos a encontrar en problemas por causa de alguien más. Y en este caso me toca a mí ser fiel en la oración, en la fe, en el amor, y buscar a Dios qué hacer para salir adelante.
para que Dios se glorifique. Entonces, en resumen, hay tormentas que son causadas por nuestro propio pecado y la salida no es la palabra de fe, es el arrepentimiento. Hay otra tormenta que tienen por causa la obediencia, porque sigo a Dios, se me viene el diablo y la persecución. La respuesta es tener la fe, reprender al enemigo y persistir en el camino correcto sin nunca jamás darme por vencido. Y la última clase de problema es el problema en mi vida personal, pero causado por los demás que están desobedeciendo a Dios. ¿Qué hago yo? Yo persisto en amor y yo pongo mis límites, pero yo sigo buscando a Dios para ver la salida. Aunque Dios no causó la tormenta, a veces no, digámoslo así, aunque Dios no es la fuente de la tormenta en mi vida causada por las otras personas, Dios es el único que puede cambiar lo malo en bien. Pero si no tengo mis ojos puestos en Él, no voy a ver el bien que Él quiere hacer. Entonces es cierto que es parte de la vida. Les exhorto que todos vivan en tal manera que Dios se glorifique. Bueno, oremos. Quiero orar por ustedes. Señor, en este día te pido por todos los que están escuchando. Yo puedo decir sin duda que casi todos están en dificultades. Algunas dificultades son nuevas, algunas son de corta duración, algunas parecen ser permanentes en nuestra vida. Pero que seamos sabios. Si necesitamos arrepentirnos, que lo hagamos y que te busquemos a ti. Si tengo que persistir sin darme por vencido, que lo haga. Y más que todo pido por los que están sufriendo por causa de alguien más. Puede ser un familiar, un compañero de trabajo, aún un pastor o un cristiano. Que entendamos que aunque estamos sufriendo y no por culpa propia, y aunque no es justo, a nosotros nos toca buscar la salida en Cristo Jesús. Y pido también, Señor, por todos los que están escuchando hoy, cuando ellos encuentren a personas, especialmente los que están en problemas por culpa de otra persona, que tengan palabras sabias para aconsejarlos, para seguir en lo correcto. Señor, pido una bendición sobrenatural sobre esta iglesia Encuentro con Dios, que haya un derramamiento fresco del Espíritu Santo, que esta iglesia sea la fuente. Yo sé que la iglesia tiene una visión nueva y fresca, diferente, que sea el inicio de algo, un mover tuyo en esta área de Texas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los amamos mucho. Siempre pedimos sus oraciones. Nosotros siempre estamos buscando la ayuda de misioneros de largo plazo que sepan dar clase, que sepan trabajar con niños, que tengan paciencia para trabajar con niños, para invertir en la próxima generación. Hay algunas noticias, no sé si ustedes nos siguen en Facebook, pero el viernes hubo una competencia de baile folclórico de preescolares y habían 13 escuelas representadas de Nueva Guinea y de toda la región, de las colonias, que decimos colonia en los lugares un poco, en el campo. 13 preescolares participaron y ganó el preescolar de nosotros. Entonces
Eh, es algo, bueno, yo no soy tanto aficionado del baile folclórico, pero la maestra y los padres hicieron un buen trabajo, entonces cosas así nos animan. Bueno, es suficiente para hoy, que Dios lo bendiga y si Dios quiere voy a estar compartiendo con ustedes en el próximo mes. Ahora van a ver mi dedo apagar la cámara.